Noches, cualquiera que sea el momento del día que estén escuchando este hermosísimo programa que se llama nada más y nada menos y nada más que Tranza Chapuza. Acá el señor Gaspacho habla, como todos los días, tardes, noches, se encuentra conmigo el uniquísimo, el presentadísimo, el procesadísimo señor Bocata. Muy buenos días, tardes, noches, señor Bocata, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, tardes, noches, señor Gaspacho. Aquí estamos en los estudios de Tranza Chapuza y hoy se encuentra con nosotros nuevamente, como todos los días, tardes, noches, bueno, algunos días, tardes, noches, porque no son todas, por ahora, es verdad, el señor estas naves espaciales. Muy buenos días, tardes, noches, señores Bocata y Gaspacho. Nuevamente muchas gracias por la invitación y por estar en este hermoso programa. Y hola Matías, que está en el fondo mirando. ¿Qué haces, Matías? Volvió Matías. Volvió. Un aplauso para Matías. Aplauso. Saludos. Muy bien. Finalmente salió Matías. Ya bueno, antes de arrancar en este anunciadísimo y esperadísimo episodio, señor Bocata, tenemos que recordar que tenemos redes sociales. Tenemos redes sociales, sí, tenemos las redes sociales que son tranzachapuza.podcast en Instagram, tranzachapuza en Spotify, búsquenlo, hay muchos capítulos. Así es. Lo ponen en el auto, lo ponen cuando estén lavando los platos, cuando estén hablando con su pareje o parojo. Lo pueden escuchar también cuando están yendo a la cama solar los días miércoles. También si van a misa. Lo mismo. Y además, Cras, ¿sabés en qué otra red social estamos? ¿En qué otro También canal? se encuentra en YouTube y en Twitter. Muy bien, estamos en YouTube, en Twitter. Tranza Chapuza. ¿Cómo Tranza Chapuza? Listo, bueno, esas son las redes sociales. Pasen, dejen un saludo, dejen un like, suscríbanse, sean amorosos todos, sí, por favor. Retuiteen también. Retuiteen todo, sobre todo. Retuiteen todo. Listo. Bueno, señores, hemos llegado aquí con la obligación de ejecutar el mandato que nuestros oyentes nos han encomendado. Order 66. El programa que vamos a hacer hoy es en realidad uno para mí de bueno, quizá de los más interesantes que hicimos hasta ahora, y que es sobre nada más y nada menos y nada más que los asesinos seriales. Bueno, vamos a hablar en realidad un poco de qué es un asesino serial, las características que tienen, los tipos de asesinos seriales, y bueno, a comentar algunos. ¿Les parece bien, señores? Sí. Puedo recordar que hablamos en capítulos anteriores sobre cereales, ya que estamos hablando de cereales, muy en bien mascotas de las marcas. Muy bien ese chivo. Y yo no sé si el León Echesorto no será un asesino serial también, pero eso es para otro. Quizás es para otro capítulo. Ya ¿no? llegamos a conclusiones de que los magos de Harry Potter tal vez sean asesinos seriales, por lo menos genocidas. Eso es seguro. Todos estos capítulos van a estar apareciendo si estás en YouTube, en la esquinita arriba. Y si estás en Spotify o en iVoox, buscalos ahí que están entre los capítulos de este podcast. Sí, en algún lado están. Bueno, ¿les parece entonces que vayamos al meollo de esto? Pero por favor, faltaría más. Díganos, ¿qué es un asesino serial? Bueno, Crash, muchas gracias por hacer esa pregunta. Porque, a ver, para arrancar a pensar y hablar sobre los asesinos seriales, tenemos que pensar en qué es un asesino serial, ¿no? Tenemos que arrancar por el principio. Y un asesino serial es una persona que mató a 3 o más víctimas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento, se le llama, entre cada asesinato, y cuya motivación es la gratificación psicológica que le produce cometer ese hecho. O sea, que es una persona que no te mata para robarte, o no te mata, digamos, para, qué sé yo, porque está loquito, sino porque sabe lo que está haciendo y le produce placer matar. Entiendo. No necesariamente placer sexual estamos hablando, placer. Aunque en muchos casos sí. Como en el sentido de comerse un sándwich que tiene rico gusto. Claro, tal cual. O sea, podría ser un placer sexual como no sexual. Lo que tienen en común muchos asesinos seriales es que justamente en general va a ser una cuestión de poder, ¿no? De manifestar
esa dominación sobre su víctima, pero ya sí muchas veces se va a manifestar como una especie de insatisfacción sexual que por ese lado ellos la canalizan. No entendí, o sea, usted está diciendo que empieza como una manera de gratificarse y termina siendo una gratificación sexual en la evolución. No, o sea, puede ser una u otra. a ver, Pueden estar entrelazados. pueden estar entrelazados. En muchos casos, digamos, si vos lo ves como una imagen general, teniéndolo en cuenta a la gran experiencia que tenemos en asesinos seriales, es una cuestión de poder, de control. Pero en muchos casos, ya en los más particulares, ves como un patrón de conducta sexual. Sobre todo en el tema de las parafilias. ¿Se acuerda que hablamos de las parafilias en un capítulo? Hablamos de las parafilias, sí, muy bueno. Muchos comentarios en YouTube tuve. Va a salir ahora acá arriba a la derecha para que lo puedan ver. El capítulo sobre fetiches sexuales raros. Falta hacernos publicidad de merchandising, ¿no? Sí, nada más. Puro chivo este capítulo. A ver, la cuestión es que los asesinos seriales no son lo mismo. A ver, porque vos decís, asesino serial es una persona que mata a mucha gente. No, qué sé yo, tenés los asesinos se llaman spree killers, que son los que te matan a mucha gente en muy poco tiempo. Qué sé yo, poner lo de las Torres Gemelas. Sí, o los tiradores escolares. Los tiradores escolares. Ah, mira, ¿y ellos también se considerarían asesinos seriales? No. Ah, bien. Mal, Bocata. Tengo los auriculares puestos. Usted ha reprobado. Estoy mirando los ojos de Crash, me hipnotizan. Estos tipos vendrían a ser es otra categoría, ¿sí? Porque, qué sé yo, matan por otras razones y matan en periodos muy cortos de tiempo, no es lo mismo. El asesino serial es un tipo que quizá demora años en matar, o pasan años o meses o semanas entre un asesinato y el otro, ¿sí? En el caso de los school shooters o bueno, de los terroristas, es que matan mucha gente muy rápido, quizá en un solo día o en un par de horas o en un par de minutos, ¿sí? Sí, no siguen un sistema como es el caso con la mayoría de los asesinos seriales, que siguen un método que se va perfeccionando. Tienen una firma especial para cada asesinato, que también toman trofeos. Claro, sí, es como que hay un modus operandi mucho más marcado y como que se repite en cada uno de los asesinatos que cometen. Pero bueno, esa es una de las características que tienen. Entre otras cosas, se puede decir que por lo menos en la mayoría de los casos, los que terminaron siendo asesinos seriales tuvieron infancias muy complicadas, en las que o bien faltó alguno de sus progenitores, o faltaron los dos, o alguno estuvo ausente, y que además los hicieron, ya sean sus padres o digamos las personas de las que estaban a cargo, los hicieron sufrir distintos tipos de abusos, ya sea físico, psicológico, sexual, y además estuvieron en muchas situaciones como de exposición al alcohol o las drogas, ¿sí? Igual no es lo que pasa siempre, ¿sí? Porque muchos dicen, si fuera así, el asesino serial se hace. Pero en muchos casos no pasa eso, sino que vivieron infancias perfectas y aún así terminaron siendo tremendo, bueno, máquinas de matar. Como es el caso de BTK. ¿Lo conocen? He escuchado algo, pero por favor cuéntenos. BTK viene de las siglas en inglés Bind Them, que significa atarlas, Torture Them, torturarlas, and Kill Them, matarlas, ¿sí? Y fue un tipo que atacó en Kansas, en el estado de Kansas, en Estados Unidos, desde los años 70 hasta los años 2000. O sea, estuvo 30 años. Unos hermosos 30 años de laburo tuvo. Imagínate, pasó, pero o sea, desde la dictadura hasta Néstor, prácticamente. No, te imaginas. Matando Se gente. podría decir que él estuvo matando durante lo que uno podría medir como gobierno de Hildesheim. ¿Cómo Más o que menos, no? sí, el tiempo. Por unos 30 años. El tiempo. Ok. Lo que yo estaba pensando sí, es cierto. pero ¿qué cosa eso? Que se ve mucho, viste, sobre todo en países grandes, tipo Rusia, tipo Estados Unidos, que salen esos asesinos en serie. ¿Será tanto por la cultura o por el tamaño por ahí del lugar que realmente no puedes tener un verdadero control de cada estado y cada cosa que pase? Bueno, es una muy buena pregunta, señor Bocata, porque... Que se respondía en otro programa. No. No, pero viendo un poco las cifras de la cantidad de asesinos seriales por habitante, digamos, por millón de habitantes, vos te das cuenta que el primer país del mundo con más asesinos seriales es, obviamente, Estados Unidos. Hay alrededor de un asesino serial por cada 100.000 habitantes. Guatemala. Y el segundo es Inglaterra. Mirá en cara perra. Está muy, muy atrás. No me acuerdo exactamente la cifra, pero es como si dijera uno cada 300.000. Ellos introdujeron al primer asesino serial de la historia, que es Jack el Destripador. Bueno, es verdad, pero si vamos a la pregunta de Bocata, si es una cuestión de tamaño del país, parecería que no. Porque tenés un país enorme como Estados Unidos y un país chiquito como Inglaterra, y sin embargo son los dos que encabezan el ranking.
No sé, por ahí está relacionado con países que pasaron por situaciones tipo de grandes guerras o situaciones de mucho armamentismo y esa situación, viste, de padres que mueren, familias que quedan sin algún progenitor, como usted dijo, que caen en el alcoholismo por traumas de la guerra o cosas así, violencia, armamento, bla, bla, Bueno, bla. hay una teoría muy interesante sobre por qué los asesinos seriales suelen ser hombres blancos de 20 a 40 años. O generalmente de 30 a 40, mejor dicho. Claro, sí, es verdad, Porque- un patroncito. Es como que todos, la mayoría cae ahí, ¿no? Obviamente, hay algunas asesinas seriales y hay algunos asesinos seriales que salen de la regla. Pero la gran mayoría caen ahí, dicen que porque es una cuestión de que durante el tiempo en el que fue el auge de los asesinos seriales, que fue más o menos de los años 60 hasta los 90, durante toda esa época se esperaba mucho en la sociedad yanqui del hombre a los 30 años. Era como que a los 30 años ya tenías que tener familia, tenías que tener un trabajo estable, tenías que tener una casa hipotecadísima como las tienen ellos, pero aún así tenías que estar tu vida ya encaminada. Y todos estos tipos, si bien en algunos casos tenían esas cosas, muchos otros no. Y fue justamente la razón que los detonó A matar. a matar. Por más de que se vieron otras cosas de chicos. Como por ejemplo, perdón, que lo interrumpí señor Kras, el triángulo de McDonald's. Que no sé si lo conocen. Yo creo que ese triángulo del cual usted habla son las tendencias que se observan en contados asesinos seriales cuando eran menores de edad. Como por ejemplo, orinarse en la cama hasta tardía edad, el piromanismo La piromanía, sí, muy bien. y Y maltratar el maltrato y animales. asesinato de animales. Tal cual. Bueno, según... a ver, tampoco aplica en todos los casos, ¿sí? Siempre. Pero son 3 señales de conducta en los chicos, de los cuales se dicen que si aparecen 2, ya la persona es propensa a desarrollar conductas violentas, ¿sí? Entonces, es un patrón también muy común que se dio durante esta época de la crianza, digamos, de los chicos que terminaron siendo asesinos. Quiero hacer un punto aparte por las dudas, por si hay algún padre o madre que escuche el programa y tiene hijos chicos, que es muy común hasta... Bueno, ya después de los 5 años ya se considera patológico, pero es común que los chicos tengan enuresis, que justamente es mojar la cama, y no me parece... Es una situación muy psicológica para el chico y te hay que hacerte un acompañamiento y eso, que no se asusten, digamos, si eso pasa. Claro. No, dicen, no, mi hijo es un asesino serial porque moja la cama. O sea, realmente se tienen que dar muchos otros factores. Sí, bueno, o sea, te digo, es una simplificación, pero fue algo como que se constató que pasó mucho, ¿no? Que se daban estos 3 síntomas, por llamarlo de alguna forma, en los chicos. O sea, no solamente mojar la cama, es mojar la cama, torturar animales, que se dice que lo hacían los asesinos seriales, lo hacen, mejor dicho. Porque es una primera forma de aprovecharse de un ser que está en una situación de debilidad. Que no puede, digamos, buchonearlos con nadie, que pueden hacerle lo que quieran. Por ejemplo, BTK torturaba tortugas, las ahorcaba y, bueno, las mataba. ¿Qué animal más silencioso que la tortuga? Además, La jirafa. la jirafa hace más ruido. La tortuga, La vos jirafa sabés. no tiene cuerdas vocales. Ah, ¿no? Pero, Pero no hace como... No. ¿No? Ah, mirá, No, pensé que sí. no hace nada la jirafa. Ostras. Posta. Sí, pero es más difícil estrangular una jirafa que una tortuga. Claro, ¿cómo sé? No sé. Bueno, un buen ejemplo de alguien que reúne las 3 características es el petiso orejudo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Hacía las 3 cosas? Él se orinaba en la cama a bastante edad, quemaba casas y torturaba animales. Torturaba, mataba animales, mataba pájaros. De hecho, en la cárcel de Ushuaia mató a un gato y dicen que ese fue el motivo de su muerte, porque el resto de los reos se enteraron y le dieron una paliza. Ah, mirá. Y yo creo que su tortura de animales se tradujo después en buscar víctimas similares en infantes. Él mataba infantes. Ah, mirá, no sabía que mataba chicos. El petiso orejudo mataba a niños pequeños, generalmente. Y uno diría, ¿por qué? Y se puede poner tal vez se podría relacionar al hecho de que su propia infancia, él también era una persona desprotegida que sufría golpes de su padre y su hermano alcohólicos. Bueno, Entonces sí. proyectaba su situación en animales pequeños y niños pequeños. Claro. El triángulo. Bueno, vos sabés que justamente esta mala relación que solían tener con los padres después repercutía en una imposibilidad de sentir empatía. En muchos casos,
que era lo que hacía que, bueno, obviamente al no poder compadecerse del sufrimiento ajeno, después directamente jamás mostraban ningún tipo de arrepentimiento. Claro, tipo psicopático, sociopático. Sí, claro. Realmente Bueno, no les parecía que estaban haciendo algo mal, por más que les dijeran que lo que hacían era una atrocidad. eso es una buena forma de ponerlo, la verdad, porque una característica en común que tienen los asesinos seriales también es que suelen tener algún tipo de trastorno de la personalidad, ¿sí? Que si lo tenemos que definir de alguna forma, podemos decir que son como patrones de pensamiento y comportamiento que te dificultan percibir, relacionarte con situaciones o personas, ¿no? Y que, bueno, pueden ser el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno de personalidad border, el trastorno de personalidad límites, ¿no? Border. Sí, el borderline, sí. Claro. O el trastorno narcisista, ¿viste? Pero es como que se lo suele distinguir de las psicopatías. Porque dicen, en la psicopatía, como la esquizofrenia o la paranoia, vos no podés distinguir lo que está bien de lo que está mal. En cambio, en estos otros trastornos, la línea es más fina y muchas veces los asesinos sabían que lo que hacían estaba mal, pero aún así decían hacerlo. Es que en cierta forma todo el mundo tiene neurosis en mayor o menor medida. Algunos será un TOC, otros será algún pensamiento profundo que obviamente no se genere en una acción. ¿Una neurosis qué sería? Una neurosis es cualquier tipo de trastorno neurológico, psicológico, leve aunque sea. Ponele la pelotudez de, yo qué sé, los karmas o pensar en el tema de llevar el volumen en cierta medida. Los TOC, por ejemplo, es lo más básico que se me ocurre. Claro, poner el volumen un movimiento motriz continuo. La gente que mueve la pierna, la gente que se suena los dedos. Todo eso son pequeñas neurosis, digamos. Claro. Que se expresan físicamente. Yo creo que lo de la asesino serial puede ser algo parecido, pero mucho más severo, mucho más profundo y mucho más generalizado del sistema, ¿no? Sí, seguramente. O sea, son cosas que... formas de canalizar toda una frustración en muchos casos sufrida de chicos. Pero en otros casos no. Por ejemplo, BTK. Y lo traigo a colación porque es... No es el cómico, ¿no? No, es el Louis C.K. No, nada que ver. BTK... A menos que hable de Bobo el payaso asesino. Hay que hablar de ese. Sí, tenemos que hablar un montón, no vamos a llegar a hablar hoy de todos, tenemos que hacer un segundo capítulo, la verdad. Porque BTK tuvo una infancia idílica. O sea, realmente la pasó muy bien. Todo lo contrario a otro asesino muy conocido que se llama Edmund Kemper, que fue un asesino que estuvo en el 72 y 73 en el norte de California, si no me equivoco. El asesino de colegiadas. Ese, el que le cortaba la cabeza y los brazos a las víctimas y las guardaba en un freezer. Wow. Sí, también violaba a los cadáveres. Los violaba, sí, los canibalizaba. Bueno, ya que estamos hablando de esos dos factores, justamente canibalismo y todo esto, y el tema de la sexualidad y la identidad, todos saben que el caso de la masacre de Texas fue un caso real. Sí. O sea, la película está basada en un caso real y se trata que el tipo tenía un trastorno de dismorfia sexual, que él no se veía como un hombre sino como una mujer, mataba mujeres o hombres y les sacaba la piel y se las ponía a él. Ah, mira. O para ser esa persona. Claro. O sea, era una especie, no sé, quiero decir homosexual, pero como que de género, digamos. Transexual. Después No necesariamente, porque no es que se identificaba con la vestimenta ni nada específico, es que él quería ser mujer, Sí, o sea, pero después con el tiempo también mató y se puso piel de hombre. Bueno, había un personaje ficticio muy parecido, probablemente basado en el de la masacre de Texas, que es Buffalo Bill de la saga de Hannibal Lecter, que hacía eso. Está muy parecido, sí. Mataba que está mujeres así en y- Silencio de los Inocentes. El silencio de los inocentes. La así película. Recomendadísima. es. Muy buena. Se proyectaba a sí mismo como transexual, igual muy discutible que lo haya sido. Y bueno, mataba a mujeres y le robaba la piel, se hacía un traje de piel de mujeres. Claro, sí, es como que se percibían del otro género, a ver, eran hombres, se percibían mujeres y bueno, luego lo llevaron a un lado Claro, es muy que volvemos a patológico. lo que usted decía, el tema de los trastornos límites, que si bien están y a veces son psicológicos, patológicos normales, a veces llegan a ser patológicamente Sí, jodidos. y que acompañan estas situaciones, digamos, particulares de claro. género. En el caso de Edmund Kemper, ¿no había sido que tenía una madre castradora? Sí, tuvo una madre que era especialmente agresiva con él. La madre de Edmund Kemper se divorcia de su padre, digamos, el padre de Edmund, ¿no? Y ella queda como muy resentida. Y tenía 2 hijas y un hijo que era Edmund. Y es como que a él lo veía de cierta forma como su ex marido y canalizaba y descargaba toda su frustración y su enojo en él. Los hacía, por ejemplo, dormir en el sótano, lo encerraba ahí, lo humillaba. Y el tipo
empezó a jugar con las muñecas de las hermanas, cortándole la cabeza y desmembrándolas. O sea, él empezó a practicar con las muñecas cuando tenía 8 o 9 años. Bueno, de hecho, la madre de Edmund fue una de sus víctimas. Fue la última víctima en realidad. O sea, él primero mata a sus abuelos de 2 tiros a los 15 años. Lo meten en un reformatorio. Logra salir a los 21. Un tipo inteligentísimo, pero inteligentísimo. O sea, pudo ver cómo hacían los estudios psicológicos y aprovecharse de cómo lo hacían para engañar a todos y dejar que se fuera. Y después mató, si no me equivoco, a 7 personas más. La última de las cuales fue su madre. Que él dice, o sea, yo todas las mujeres que maté antes fueron ella. O sea, yo mataba a mi madre cada vez que mataba a alguna de mis víctimas. Y estuve a punto de entregarme, pero decía, no puedo entregarme porque no completé lo que quiero hacer. Y una vez que mató a su madre, que le cortó la cabeza y bueno, todo lo que hizo, se entregó. Honesto. Sí, y que también se entregó BTK después de 30 años. O sea, son tipos que si no se entregaban, quizá no lo agarraban nunca. Pero bueno, a ver, eso es un tipo de asesino serial que quiero llegar a eso. Pero antes de eso quiero decir un par de cositas más. Otra cosa más es que los asesinos seriales suelen caracterizarse por tener una conducta predatoria. O sea, es como que actúan como los carnívoros del reino animal, matando no por una cuestión de enojo en sí, sino por una necesidad de matar. Y porque ven al otro como un inferior, como un inhumano, como una presa. ¿Sí? Sí, yo estaba pensando en un caso, antes había mencionado a Rusia, la Unión Soviética, estaba pensando en quién fue el mayor asesino en serie de la Unión Soviética, y no sé si del mundo, porque ese hombre fue condenado por 52 homicidios, que es Andrei Chikatilo, que era un hombre que, sufría de impotencia sexual y tenía una mayor atracción hacia los menores de edad. De hecho, el tipo fue maestro y se dice que acosaba sexualmente a sus alumnos, y eventualmente desarrolló una conducta de atraer niños hacia los bosques, niños que escapaban de la casa y que no se manejaban bien con el sistema de tranvía soviético, y bueno, ahí los asesinaba de la forma más cruel posible, porque solo así conseguía llegar al orgasmo. Podría decirse que es como un ejemplo de personalidad predatoria, claro, que primero se trasladó hacia como acoso sexual a menores y después hacia un asesinato extremadamente sádico que iba acompañado de otros actos como mutilación, canibalismo. Bueno, es que esa es otra característica también, ¿no? Que los asesinos seriales suelen realizar rituales después de haber matado a su víctima, entre el que está justamente la mutilación, el canibalismo, la necrofilia. Bueno, en este caso su firma personal era mutilarle los ojos. Mirá vos. Y en Kemper, cortarle la cabeza y los brazos. Y hacer un llavero. Sí, o sea, eran tipos muy jodidos, sí. Había uno, Ed Gein, que hacía percheros o lámparas con piel y restos humanos. Ed Gein es el de la masacre de Texas. Ah, era él. Es el mismo, sí. Mirá. Sí, también usaba las partes para hacer muebles. Cosas, los huesos también. Ya es irnos profundo, pero en el Holocausto eso pasó mucho con la piel de víctima de campos de concentración, que también hicieron hijos de casos de muebles y esas cosas. Mirá vos. Sí. Hay 2 o 3 cosas así raras que pasaron, que inclusive se vendieron mucho tiempo. Mirá. Bueno, pero vamos a terminar. Sí, me parece que tenemos varios asesinos en la lista para... Sí, que vamos a tener que verlos. Es interesante para hablar de alguna atrocidad de la guerra o algo de eso, está bueno. Otra característica que tienen los asesinos seriales son 2 en particular. Y ya con estas termino las características de una vez. Que son, uno, una necesidad de control que se refleja justamente en muchas ocasiones que de chicos vivieron situaciones de mucha inestabilidad o en las que directamente no tenían ningún control sobre a dónde terminaban o qué era lo que les hacían a ellos. Y además son personas muy manipulativas en muchos casos, porque saben justamente cómo manejar a sus víctimas y al resto de la gente para que les crean el cuento y terminen entrando en su trampa. Pero ya yendo a lo que a mí me interesa más, es que hay 2 tipos de asesino serial. No todos los asesinos son iguales, y esa es una clasificación que se hizo en los años 70, si no me equivoco. No me acuerdo. ¿Alguien vio Mindhunter? Sí. ¿Te acordás? El 4. ¿Te acordás cómo se llamaba el principal? El inspector Resner, una cosa así, ¿no era?
No me acuerdo de los nombres de los personajes. Bueno, vean Mindhunter porque es un serial en ¿Cuál Netflix. vos decís, el grandote o...? No, el joven? otro, el joven. No me acuerdo los nombres. Bueno, en los años 70 o por ahí el FBI clasificó a partir de un montón de entrevistas que le hizo asesinos seriales a los asesinos seriales en dos grupos: los asesinos organizados y los desorganizados. Los organizados se caracterizan por ser gente que normalmente tiene un IQ superior al promedio y son gente muy sociable. O sea, generalmente tienen familia, amigos, amantes, y cuando se terminan enterando todos de que era un asesino, nadie lo puede creer porque parecen tipos re normales, que son el caso, bueno, fue el caso de BTK. El tipo tenía familia, tenía esposa, 2 hijas, un hijo, me parece también. Era presidente de los Boy Scouts. O sea, Prácticamente imagínate. irrastreable. Irrastreable, totalmente. O sea, estamos hablando de más de la época antes del ADN. ¿Se Así podría que, considerar a Mangieri un asesino serial? no, De porque ese tipo, porque era un tipo que justamente mucha gente no podía entender cómo el tipo lo había llevado a ser, si era un tipo súper sociable, humano, etc. pasa que mató a una sola víctima. Claro, es por la cantidad, ¿no? Sí, vos tenés que matar a 3 o más personas en 30 días o más para hacerlo. Bueno, me faltan 3. Yo pienso que Sí, 2 por lo menos. un caso de asesino desorganizado sería Robledo Puch. Bueno, pues, a ver, pará. ¿Querés que lleguemos a los desorganizados? Leo rápido las que nos quedan, si Bueno, querés. dale, sí. Así lo caracterizamos. Siguiendo con los organizados, son tipos que planifican sus crímenes metódicamente, por lo que pueden tardar años en cometerlos, que es el caso de BTK justamente. O también Kemper, en el tiempo que demoró en terminar de matar a su madre. Suelen ganar la confianza de sus víctimas para luego secuestrarlas, matarlas en un lugar y deshacerse del cuerpo en otro lugar totalmente distinto. Claro, si bien pensado, bien organizado como para que nadie realmente pueda intentar seguir el rastro ni nada. Claro, Y o llegar al sea, punto donde ellos mismos se entregaron. sí, se terminaron entregando ellos, porque además son tipos que conocen la ciencia forense y que manipulan la escena del crimen, ¿entendés? Te hacen ver lo que él quiere que vos veas. O tiene mucha suerte. Que es el caso de Chikatilo, que tenía su tipo de sangre era A, pero el semen que encontraron en las víctimas era AB. Entonces estuvieron mucho tiempo sin poder asociarlo. Ay, ¿cómo fue eso? ¿Por qué era B? ¿Era otro? No, por algún motivo su semen era B, pero su tipo de sangre era A. No jodas, ¿es posible eso, señor Bocata? No conozco casos, pero no sabía ni que el semen tenía factor. Capaz nació en Chernobyl y tenía... Salvo que tuviera un cáncer de vejiga, yo qué sé, Bueno, una prostatística. por estudiar. A ver, bueno, la última característica de los organizados es que suelen estudiar a sus víctimas y al entorno de sus víctimas, justamente para manipularlas de modo de que quede totalmente aislada. ¿Sí? Y ya así pasando a los desorganizados, son gente que generalmente tiene un IQ inferior al promedio y son muy poco sociables. La gente los suele describir como gente rara o excéntrica o qué sé yo, como que no se les quieren acercar demasiado. Encaja como el asesino Taku, que es un asesino serial japonés que, Mira, bueno... no sabía ni que existía. Pensé que era una joda. No es una joda, es un caso muy... Era un asesino serial que bueno, era otaku, digamos, le gustaba el anime, pero le gustaba un tipo específico de anime, más orientado al gore, también películas de tipo gore. El gore que recordemos es el morbo, ¿no? Sí, morbo con sangre. Eso, Sangre, vísceras. sí. Y también tenía una deformación física, le faltaban creo que las muñecas, algo así. Era un paria social. Y bueno, esa persona secuestraba y asesinaba niñas, si mal no recuerdo. ¿Y cómo las Tajari- mataba? Porque los desorganizados se caracterizan porque matan impulsivamente. O sea, no es como que planean in advanced, ¿no? Como no lo premeditan tanto, sino que encuentran una víctima y dice, es esta. No, Y van y matan. Él creo que en ese sentido encajaría como organizado, pero como persona rara, paria social, encajaría en desorganizado. Claro. Vendría a ser como una mezcla. Sí, porque al final los tipos no se dan tipo como... quiero decir, como un Tipos paradigma, puros. claro, como Claro. tipos puros del Tipo tipo penal, quiero decir, tipo ¿no? nada. En derecho. Tipo nada. O sea, no se da de manera pura. Por ejemplo, BTK mató... A veces buscaba a las víctimas y decía, bueno, yo la mato a esta porque la mato. O lo mismo Kemper. Juntaba colegialas que hacían así dedo y las Mira. mataba. Otra característica que tienen los desorganizados es que suelen encontrar y matar a la víctima en un mismo lugar. Es como que a veces ni se molestan en deshacerse del cuerpo.
Claro, a diferencia de lo los dejan organizados. un enchastre ahí donde está y se van. Y ya está. Es como, chau, me voy, chau, ¿qué hice? Chau. Sí. Bien. A veces incluso hasta bloquean el recuerdo de lo que hicieron. Claro, me parece que es como que ya vamos a lo psicológico con esto. Me parece que los desorganizados como que realmente quedan en blanco, cometen el acto en ese impulso de locura, de violencia psicológica, psiquiátrica, y después, como dice usted, bloquean lo que pasó de cierta forma para defenderse también. Bueno, ya que estamos hablando de asesinos que hacen enchastre y lo mencioné anteriormente, Robledo Puch tenía la característica de que todos sus asesinatos estaban relacionados con violaciones, robos, crímenes comunes, y que básicamente él mataba a las personas y las dejaba ahí tiradas, no se molestaba en esconder el cadáver o Claro. demás. Ernesto. Bueno, es que, ¿saben? Es como que no pudimos hablar mucho de los asesinos seriales en particular. Pudimos decir algunas cosas de algunos asesinos y como caracterizarlos, ¿no? Pero creo que reda para hacer un segundo capítulo. Estaríamos hacer una segunda parte justamente de eso, de los asesinos en sí. Pero está bueno haber sacado de encima las generalidades y todo ese conocimiento por ahí que yo por lo menos no lo tenía. Ah, bueno. De los organizados, los desorganizados. Se sabía algo de la psicología, pero El triángulo. el triángulo de McDonald's. Se McGonagall. Así que bueno, señores Bocata y Kras, hemos llegado entonces al final de esta primera parte, ahora de facto, de este enorme tema tan interesante que son los asesinos seriales. Bueno, ya que estábamos todos diciendo bueno y parece que vamos a terminar, los saludo entonces. Ha sido un placer enorme haber estado nuevamente en este programa con ustedes y su ilustrísima excelencia, señor Bocata, señor Kras. Allá Matías sonriendo como siempre, bienvenido de vuelta, gran amigo. Sin más que agregar, muchas gracias por haber hecho conmigo este impecable, impoluto e imperfecto programa que está en Sachapusa. Desde este lugar humildemente el señor Gaspacho lo despide. Bueno, señor Gaspacho, muy buenos días, tardes, noches. Me parece que también Kras va a querer saludar porque ya es un miembro recurrente de esta estación. Bueno, señores Bocata y Gaspacho, desde ya me despido muy agradecido por haber sido invitado otra vez y me voy a quemar una casa. Me despido nuevamente. Está bien, yo voy a andar la cama. ¿Usted qué va a hacer? ¿Y yo voy a matar a algún animalito? Bueno, después nos contamos qué onda. Entonces, como siempre, Ha sido un gusto. buen provecho, la Buen reputa que lo provecho. parió. Everlasting lamp soul.